Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy acá en el venue de Telescope. Vamos a ver cómo nos va hoy con esa marea alcalina, a ver si nos despertamos un poquito. Mi nombre es Randy Varela. Yo pues en realidad no trabajo mucho de la parte de blockchain, tampoco soy desarrollador, pero pues algo que sí hago bien es la parte de ciberseguridad, y pues por aquí los compañeros de Telescope me invitaron el día de hoy pues para cambiar un poquito ahí el modelo. Igual es algo pues importante, es un tema que también ha sonado mucho en los últimos tal vez ya 2, 3 años, y por supuesto que como cualquier tecnología emergente pues tiene sus riesgos adyacentes, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Me pueden encontrar como Hakim Mes en las redes sociales. Actualmente trabajo como ingeniero de ciberseguridad. También tengo pues por ahí una pasantía, diría yo, como auditor. De vez en cuando pues me toca ponerme el sombrero. Y pues también trabajo con varias comunidades de ciberseguridad aquí en Costa Rica. Pues algunas que valen la pena mencionar, en caso que quieran unirse, son comunidades pues la mayoría totalmente gratuitas. Son el Clúster de Ciberseguridad de Costa Rica, el CyberSec Cluster, ISOC, que es básicamente Internet Security, y el DC 11506, que es una subcomunidad de la comunidad del DEFCON en Estados Unidos, que es una de las más grandes. Por supuesto, pues también parte de la comunidad de Telescope, que desde ya los invito a unirse. Ahora al final vamos a tener un QR por si quieren conocer más de la empresa, de la comunidad como tal, y normalmente una vez al mes hacemos una sesión, más que invitados, donde pues compartimos varios temas de interés para la comunidad. Bueno, la verdad no me quiero poner muy técnico hoy para no aburrirlos tanto, pero vamos a empezar pues definiendo qué es un LLM, ¿verdad? Un ya no lo dije, un Large Language Model, que pues básicamente es lo que ahorita sostiene pues todas estas nuevas herramientas que pues tienen este componente de inteligencia artificial, ¿verdad? Pues ahí pues el más famoso creo que es el ChatGPT. Ya pues creo que la mayoría de acá nos volvimos codependientes, ¿verdad? Del aplicativo, casi que lo hacemos de uso diario, pero pues también se tienen otros usos, no necesariamente como estamos acostumbrados, ¿verdad? Pues que simplemente le metemos un prompt a un texto y nos devuelve pues en la mayoría de los casos pues lo que le solicitamos, ¿verdad? El tema con los LLMs es que como cualquier otra tecnología, como por aquí lo podemos ver un poco más fácil, no sé si se aprecia desde atrás a ver la imagen, pero básicamente pues tuvimos que recorrer un camino pues de más o menos unos 6, 7 años. Ya les voy a mostrar un poquito más visual cómo se ve ese camino, en el cual al día de hoy pues podemos integrar muchas tecnologías como Machine Learning, Deep Learning, Generative AI, y ya finalmente pues todo el tema de los LLMs, ¿verdad? Entonces no fue algo que creció de la noche a la mañana. El concepto de inteligencia artificial, como vemos, pues encapsula muchos otros subprocesos o subtemas que nos llevaron a donde estamos el día de hoy, ¿verdad? Porque es importante conocer cuál es la arquitectura que está detrás de los LLMs, ¿verdad? O la inteligencia artificial, porque pues para atacar algo y para protegerlo ocupamos conocer a detalle pues cómo funcionan las cosas. Creo que esa es la naturaleza de la ciberseguridad y el hackeo ético. Desde el 2019, dar un resumen bastante rápido, como sabemos la inteligencia artificial, ¿verdad?, encapsula muchas cosas. Específicamente con los LLMs ya llevamos un camino de aproximadamente casi 6 años, en el cual pues empezó Google, luego OpenAI, y ya como ven después nos fuimos ramificando, y esto es un poquito desactualizado, porque ya estamos utilizando el GPT versión 5, ¿verdad?, que salió recientemente este año. Como ven, pues no solo hay un único componente, sino que ya al día de hoy, y creo que esto es bastante resumido, pues hay cualquier cantidad de herramientas que están aprovechando estas tecnologías para pues poder, pues primero que nada, pues hacer el marketing, ¿verdad? Que hoy en día pues es la palabra de moda y nadie te va a comprar ninguna solución a menos de que tenga un componente de inteligencia artificial. Y pues segundo, también para pues desarrollar sistemas
sistemas que pues utilizan esos componentes de los LLMs. Ya aquí sí nos vamos a meter un poquito más en el tema de ciberseguridad. No sé acá si alguno está familiarizado con el OWASP. Básicamente es un proyecto de código libre, es abierto, es open source. Y pues el OWASP Top 10, aunque es un tema de comunidad, pues reúne muchos expertos en ciertas áreas para definir cuáles son los 10 riesgos que tiene cada una de las tecnologías. Hay muchos OWASP Top 10, hoy nos vamos a enfocar en el que es específico para estas tecnologías de los LLMs, pero pues para que sepan, en caso de que ustedes sean consultores, que quieran mejorar la seguridad de sus productos, quieran validarla, OWASP da una muy buena guía que hoy vamos a profundizar en la parte de LLMs, pero pues también lo podemos utilizar para la parte de los APIs, aplicaciones móviles, aplicaciones web, incluso hay guías de cómo hacer pruebas de seguridad en sistemas de IoT y pues también en otro tipo de sistemas críticos que no estamos tan acostumbrados, digamos, a ver en el día a día. Básicamente acá nos vamos a meter hoy, vamos a estar viendo los 10 riesgos, tal vez unos más a profundidad que otros, dependiendo del tipo de riesgo que estemos mitigando. Vamos a ver algunos ejemplos, casos reales para asociarnos, ¿verdad? Pues cuáles son esos riesgos. Y más allá del tema del riesgo como tal, pues el impacto, ¿verdad? Porque pues a veces pensamos que tener o utilizar un LLM, ¿verdad? Pues básicamente metiendo la información o conectándolo a través de una API a nuestros sistemas, pues ya podemos utilizar todo el poder de la red cognitiva que hay detrás sin necesariamente tener pues algún tipo de riesgo. Pero ya vamos a ver el día de hoy, que es bastante interesante, pues algunos riesgos que pues la mayoría de sistemas hoy en día tienen. Vamos a empezar del 10 en cuenta regresiva, ¿verdad? Ellos están también ordenados por lo que es el nivel de riesgo. Eso quiere decir que el que está de número 1 es el vector de ataque más común y el que se está explotando activamente, como ese, sí, que está explotando activamente en lo que llamamos pues en el campo, y el número 10, que aunque no deja de ser riesgoso, pues son cosas que tal vez podemos controlar, podemos manejar más sencillamente, ¿verdad? Bueno, empezando con ¿verdad? Tampoco voy a ponerme pues muy técnico, pero nada más recordemos la naturaleza de cualquier sistema, ¿verdad? Al final del día, los sistemas de inteligencia artificial que tenemos, pues no son más que unos y ceros, ¿verdad? No hemos todavía llegado a una computación cuántica, ya estamos haciendo avances importantes, pero en el momento tenemos una computación binaria. Para que esos unos y ceros pues puedan coexistir, obviamente necesitan de un hardware, y ese hardware necesita tener procesamiento, necesita tener almacenamiento, pues necesita también tener en algunos casos pues incluso tarjetas de video para darle ese apoyo extra, ¿verdad? Todo ese tema de componentes de inteligencia artificial. Y acá pues simplemente es que pues tenemos que limitar un poco cómo se hacen, digamos, las consultas a nuestro sistema. Si no, a menos de que ustedes tengan mucha plata como OpenAI, ¿verdad? Pues se les va a subir bastante lo que es la facturación. De hecho, creo que fue tal vez unos 6, 7 meses, no sé si se acuerdan de todo el tema que hubo, un poco polémico, que pues cada consulta que nosotros hacemos a ChatGPT gasta un pequeño porcentaje de energía y gasta un pequeño porcentaje de agua, ¿verdad? Aunque es minúsculo lo que gasta un query, pues hay que multiplicar eso exponencialmente por la cantidad de queries que vemos todos los días, ¿verdad? Entonces sí es un gasto muy grande. Por eso es que está de número 10, es simplemente pues limitar cómo se accesan o cómo se usan los recursos de los LLMs. El segundo tema, pues es un poquito más de desinformación, que es un problema muy grave hoy en día, ¿verdad? Pues no sé si han visto cómo ha avanzado la capacidad de estos sistemas para generar videos, por ejemplo, generar imágenes, ¿verdad? Que pues hoy en día ya incluso a mí personalmente, no sé si a ustedes también les pasa, ya nos cuesta un poquito ver ese umbral y tener hacer esa diferenciación entre pues si es un video real o es un video generado por AI, ¿verdad? Y en cuestión de tal vez meses, pues ya vamos a llegar a un punto en el que va a ser prácticamente
imposible diferenciar si es a menos de que sea pues algo fantasioso, ¿verdad? Pues obviamente, no, como vieron el animal de soporte en el aeropuerto, creo que era un canguro, a menos de que sean pues cosas un poco ilógicas, ¿verdad? Como esas, no es tan fácil diferenciar si es un video de AI o no. El problema de la desinformación no es la naturaleza del LLM como tal, sino la forma en la que nosotros lo utilizamos. Estoy seguro que aquí la mayoría de nosotros pues no hace prompts muy elaborados, a menos de que ya sea pues, digamos un objetivo muy específico. Y el problema es que cuando no hacemos un prompt con contexto, con información, si no le damos todos los detalles a este tipo de sistemas, él va a empezar a llenar esos huecos, ¿verdad? Eso se conoce también como alucinaciones del AI, que básicamente es que te va a dar información errónea. Entonces también es un problema más que todo, tal vez no a nivel técnico, pero a nivel ético y a nivel de cómo aprendemos los seres humanos, que está impactando ahorita cómo estamos en nuestras sociedades. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, obviamente yo sé muy poco de medicina, tal vez lo básico, ¿verdad? Cómo funciona el cuerpo humano, pero si yo le pido a un LLM que me haga un artículo o me explique ciertas cosas de cómo funciona o cómo podría, digamos, hacer un tratamiento, pues yo no puedo ir ciegamente y aplicarlo, ¿verdad? Porque no tengo el conocimiento previo para identificar si la información que me da el LLM es correcta o es una alucinación. Y eso aplica, creo que para todos los ámbitos, ¿verdad? Hoy en día, pues prácticamente estamos acostumbrados a copiar y pegar lo que nos da estos sistemas sin hacer una validación previa. Igual desde el punto de vista técnico, sí se han hecho, digamos, implementaciones. OpenAI, por ejemplo, ya tiene algunos filtros en el cual el LLM pasa por una autovalidación, se valida él mismo, ¿verdad? Y la idea es que con esas autovalidaciones pues nos dé una información un poquito más válida, ¿verdad? Más verídica. Okay. Bueno, por aquí con el tema de desinformación, nada más para hablar rápidamente, en el 2024 hubo un caso en el cual un chatbot, ¿verdad? Tal vez estaba conectado a algún tipo de sistema de inteligencia artificial, un chatbot de una aerolínea le dio una información errónea a un usuario, él hizo que básicamente comprara un boleto, pues digamos un poco más caro de lo que se debería y también le dio una dirección incorrecta y pues finalmente, como en Estados Unidos todo se soluciona con demandas, pues demandó a la empresa y pues ganó el juicio, ¿verdad? Porque él confió ciegamente en lo que el chatbot le decía y pues como el chatbot es un sistema legítimo de la organización, tuvieron que hacerse responsables por el error de la información errónea que le dio. Ese cuadro, tal vez un poco sumarizado, pues indica uno de los grandes riesgos del AI y de hecho muchos expertos y algunos pseudo-expertos también pues apuntan a que se acerca el fin del Internet, como lo conocemos, como una nueva era. Y esto es porque de hecho recientemente, creo que fue el mes anterior, por primera vez en la historia del Internet, el contenido que se genera en línea sobrepasó el contenido real que se generan por los humanos. Entonces, con eso lo que quiero decir es que el 51% del contenido que hay en Internet se está siendo generado automáticamente el día de hoy, en la mayoría de los casos por bots, versus el contenido real humano. ¿Cuál es el problema de esto? ¿Qué utiliza ChatGPT para entrenarse? Por ejemplo, recursos públicos. En su defecto, casi que toda la información, digamos, no técnica, o toda la información, digamos, que utiliza para entrenarse, de recursos públicos, viene de Wikipedia y también viene de Reddit. Increíblemente, utilizan 40 y resto por ciento de la información, es parte de Wikipedia y Reddit. ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro? ¿Quién va a escribir los artículos de Wikipedia? Probablemente un bot asociado a un LLM. ¿Qué pasa con ese bot? Que él no va a saber y no va a validar las fuentes como lo hace un ser humano. ¿Qué va a utilizar el LLM en futuro para entrenarse? El artículo que generó el bot en Wikipedia. Entonces se crea una bola de nieve de desinformación y al final pues el Internet va a ser pues prácticamente un espacio donde ya no podemos confiar en lo que estamos leyendo a través de una pantalla. Entonces, si no mitigamos estos riesgos de forma temprana,
al final el LLM pues no va a funcionar de la manera adecuada y pues no va a ser algo que nos optimice y nos dé la productividad que queremos. Ya el número 8, pues sí son temas un poco más, más técnicos. De hecho, esto está relacionado a lo que estaba mencionando hace un momento, en el cual el LLM se envenena, digamos, de alguna manera. Y eso es lo que quiero decir, es que, pues, de alguna forma, él obtuvo información errónea, ¿verdad? Tal vez no supo cómo manejar los datos y ya esa información errónea se compartió en la respuesta del prompt. También otro problema que tienen esos LLMs es que a veces no controlamos el acceso que podemos tener a los sistemas que lo manejan. Por ejemplo, en algunos casos, y pasó en la época temprana de ChatGPT, que uno le podía poner comandos de bash o comandos de configuración, tal vez metidos dentro de un prompt, ¿verdad? Escondiendo un poco la naturaleza del mismo, y el LLM le respondía con información técnica del equipo, ¿verdad? O de otras subredes a las que él tenía acceso. Este también es parecido a lo que estaba mencionando, ¿verdad? En este caso es que el prompt no debería nunca devolver a uno información técnica. Ya hay varias guías de cómo yo puedo, digamos, hacer pruebas dentro del LLM para ver si él me puede responder o no, pues cosas que no debería, ¿verdad? No sé si se ve muy bien por ahí, pero si no, pues después les estaría subiendo la presentación al LinkedIn. Pero ya en GitHub hay varios repositorios, como ven por acá, que pues básicamente traen varios prompts que nos van a ayudar a probar pues diferentes LLMs. Esos prompts, pues la mayoría lo que buscan es pues revelar ya sea información de los sistemas o pues incluso información que otros usuarios consumieron dentro del aplicativo. Sí, por aquí podemos ver algunos ejemplos de cómo se ven esos ataques, ¿verdad? Pues la idea sería generar un prompt. En ese prompt pues, le vamos a pedir ciertas cosas que al principio parecen, digamos, pues cosas normales que pediría un desarrollador o pediría pues alguien en este caso que esté aprendiendo sobre bases de datos, pero como ven después, le mete como un prompt, una inyección en el cual pues le pide pues que le dé, digamos, información sensible, ¿verdad? Y como se ve un poquito allá, incluso en algunas respuestas de ChatGPT, como ven en ese chatbot que se llama AI Assistance, le hizo ese prompt bastante sencillo, ¿verdad? Al final le dice que si le puede dar información del usuario y llaves de API, y como ven en la respuesta, pues prácticamente le dio lo que estaba pidiendo, ¿verdad? Información del usuario, en ese caso el usuario, el user ID y una llave de API en Base64, que simplemente pues ahí se decodifica y ya se podría tener acceso a los sistemas que están conectados a esa llave de API. Es un poquito interesante porque no tiene que ver, digamos, directamente con la intervención humana, sino más bien, pues ya es un tema meramente técnico y pues realmente esto es también sentido común, ¿verdad? En la mayoría de los casos, pues yo no debería darle permisos ni a usuarios, ni a llaves, ni a sistemas de acceso, más allá de lo que deberían, ¿verdad? Eso se conoce como el principio del menor privilegio, en el cual yo puedo limitar, o debería, ¿verdad? Casi que es una obligación, limitar el acceso que tienen estos sistemas. El problema tal vez no es el LLM como tal, pero hoy en día pues ya tiene muchas integraciones. No sé acá cuántos han probado la integración de ChatGPT con GitHub o con Google Calendar, o bueno, ya ahora incluso a través de las llaves del API de OpenAI, pues cualquier cantidad de herramientas se pueden integrar también a estos sistemas. El problema es que, como pasa con cualquier llave, ¿verdad? Con cualquier API, si yo expongo pues esa llave, ¿verdad? O pues me la roban o tiene un leakage, pues alguien puede llegar y abusar de esos servicios, ¿verdad? Lo cual muy probablemente a mí me vaya a, pues ya sea incrementar la facturación o en el caso más fortuito, incluso podría llegar a modificar los archivos del sistema. ¿Sí? Es un poquito parecido, ¿verdad? El output handling, pues básicamente que no se valía lo que el LLM le responde al usuario. De hecho, ahorita estoy en un proyecto muy interesante en el cual
una empresa, se llama Akamai, no sé si la conocen, básicamente es la CDN más grande del mundo, y ellos tienen muchos componentes de seguridad. Entre los componentes de seguridad tiene un WAF, que es un Web Application Firewall, el cual pues funciona muy bien. Ahorita pues tiene reglas de OWASP Top 10 para web, tiene reglas de OWASP Top 10 para bots, y recientemente dentro del firewall están implementando reglas para LLMs específicos. ¿Por qué? Porque hay empresas que ahorita ellos están desarrollando su propia inteligencia artificial, digamos, su propio LLM en casa, más que todo para eliminar dos riesgos. Primero que nada, el riesgo de codependencia, de que pues si se cae OpenAI, ¿qué hacemos, verdad? O nos incrementa los costos, o verdad, pues tenemos un punto único de fallo en ese sentido. Y pues ahorita lo que estaba validando dentro de este proyecto, pues básicamente son esas reglas del firewall, en la cual básicamente el usuario mete el prompt, funciona bidireccional, el firewall va a revisar el prompt, que no venga nada pues potencialmente malicioso dentro del request, y también va a analizar el output, lo que el LLM le genera al usuario, para pues validar nuevamente de que pues no está dando más información de la cuenta, o pues también nos ayuda a mitigar un poco el tema de las alucinaciones. En realidad es algo súper beta, ahorita pues estamos haciendo ahí pruebas piloto, pero pues es algo que en unos meses va a ser muy común de ver soluciones de ciberseguridad orientadas al LLM. También hay un concepto de human in the loop, pero como sabemos, ¿verdad? Pues no vamos a ser tan efectivos como una solución automatizada para pues estar validando este tipo de filtraciones. Ya aquí vamos entrando pues en los que realmente pueden afectar o causar, digamos, un gran daño en la organización, tanto desde el punto de vista de seguridad, punto de vista reputacional, ¿verdad? Recordemos que ahorita es una carrera, ¿verdad? Como teníamos la Guerra Fría en los 80s, ahora es una carrera armamentista digital, en la cual pues el que tenga el mejor sistema de AI, que lo tenga más automatizado, pues básicamente es el que va a ganar esa carrera y va a poder pues, primero que nada, pues vender masivamente la solución, adoptarla, y segundo, pues tener lo más importante hoy en día que les interesa al mercado, lo cual es datos, ¿verdad? De eso es lo que viven la mayoría de empresas. En este caso, pues ya es un problema más que todo de cómo se arquitectó el LLM, básicamente lo que les venía mencionando de Wikipedia y de Reddit, en el cual pues no se valía muy bien de dónde vienen esas fuentes o si son pues fuentes 100% verídicas, y al final del día lo que hace es un envenenamiento del modelo, ¿verdad? Si nadie va a comprar una solución que sabes que el 80% de las respuestas van a estar malas, ¿verdad? Si hay otras opciones en el mercado más accesibles. Entonces, en este caso, pues lo que él nos está recomendando es que se utilicen datos, pues digamos, de calidad, fiables, para poder pues entrenar esos modelos de forma efectiva. Ya el número 3, pues es un problema general, no solo de los LLMs, sino del código, bueno, básicamente cualquier sistema que integre código de terceros dentro de su aplicación, ¿verdad? No sé por acá cuántos son desarrolladores o pues trabajan con código, pero de hecho hace como un mes, tal vez un poquito más, hubo un envenenamiento masivo de los paquetes de NPM. No sé si vieron eso en algún momento. Sí, yo sé, porque tuve que pasar como 8 horas revisando todas las dependencias de forma manual a ver si se había actualizado alguno a la versión que estaba contaminada, y esa versión pues lo que contenía era un crypto mining, y a través de ese crypto mining pues obviamente el atacante obtenía los fondos. Algo muy interesante, y creo que también va muy de la mano con el evento, es cómo funciona blockchain, ¿verdad? Porque yo que trabajo en ciberseguridad, hoy en día la naturaleza ya no son los ransomwares, ya se ven un poquito menos porque la gente ya hace sus backups, ya tiene un plan de contingencia, ya si le encriptan un equipo, pues normalmente nada más lo reemplazan, entonces ya no están tan de moda los ransomwares, pero sí se puso muy de moda lo que era el crypto mining, que básicamente es que yo utilice los recursos del sistema para minar alguna moneda en específico, ¿verdad? En este caso, algo bastante curioso y asociado a la naturaleza del blockchain,
es que las wallets son públicas. O sea, no podemos saber de quiénes son, pero podemos saber cuánta plata generan. Entonces, normalmente después de un ciberataque con este vector de crypto mining, pues yo siempre me meto al wallet a ver cuánta plata hizo el chavalo. Y en el tema de los NPMs, del envenenamiento, el paquete envenenado estuvo solo 2 horas arriba. Bueno, primero que nada hay que ser muy salado para hacer una actualización, que le haya tocado actualizar el NPM durante ese periodo. Y segundo, en solo 2 horas, pues hizo más de $10,000. Porque NPM es una librería gigantesca que pues yo creo que el 80%, si no es que más, de los programas tiene alguna librería asociada a ese repositorio. Para ya volver a aterrizar el punto del supply chain, pues tiene la misma naturaleza, ¿verdad? ¿Qué pasa si no me atacan a mí, pero atacan al vecino? ¿Qué pasa si envenenan un software que yo estoy utilizando? Primero que nada, pues si no estoy monitoreando el repositorio, ¿verdad? Pues no, ¿cómo me doy cuenta, verdad? Tal vez ya cuando me doy cuenta es demasiado tarde. Y segundo, pues hay casos en los que uno se da cuenta ya tiempo después de que la infección se propagó, como pasó con el caso de SolarWinds creo que fue hace 2, 3 años, en el cual pues igual hubo un ataque de este tipo y lograron instalar malware en los equipos que hicieron la actualización de ese software. Okay. De hecho, este caso es bastante curioso, en el cual cuando uno le pedía que generara código a ChatGPT, por alguna razón, y hubo muchos casos en el cual él recomendaba un paquete que no existía, era una alucinación más. Ese paquete se llamaba PyTorch, ¿verdad? Y si uno lo buscaba en su momento, pues no existía, ¿verdad? Y entonces llegó un atacante muy vivo y dijo, bueno, yo me voy a crear un PyTorch en GitHub con premio. Entonces ya después, como ven, pues cuando uno llegaba y agarraba el script que le da ChatGPT, lo corría, lo copiaba y lo pegaba, ¿verdad? Sin validar nada, pues ya después se le conectaba a un equipo de un tercero a través de este API y ya básicamente él pues, tenía un command and control que se conoce, o una red zombie en la cual él tenía varias computadoras envenenadas y pues ya podía, pues digamos, hacer acciones maliciosas dentro de esos equipos. Que ya estamos en los últimos 2. Le voy a poner un poquito más de énfasis porque creo que el número 1 es algo que todos estamos acostumbrados, ¿verdad? O lo hemos escuchado bastante desde que salió el tema de la inteligencia artificial, pero de momento enfoquémonos en que es el Insecure Output Handling, ¿verdad? En este caso, el problema no es que exponga datos técnicos de los equipos, sino que exponga pues datos de PII, ¿verdad? El tema de la privacidad pues es algo que también ha tomado mucho auge en los últimos años y ahora pues es algo serio, ¿verdad? Como siempre hoy debió haber sido, pero hoy más que nunca pues hay muchas regulaciones, especialmente, y tal vez por ahí podemos hablar del GDPR, en Estados Unidos siempre ha estado todo el tema del SOC 2 y demás, la ley de California, que fue una de las que empezó todo este tema de privacidad también, pues ya ahora, pues si te jalas una torta de este tipo, pues te vamos a hacer una multa y no van a ser 2,000 colones, ¿verdad? Sino que así va a ser pues algo que impacte bastante a la organización, dependiendo del tipo de filtración. No sé si se acuerdan, por ejemplo, el caso de Equifax, hace unos años, que tuvo que devolver cualquier cantidad de plata a los usuarios que fueron parte de la brecha que se les dio. En este caso, lo que tenemos acá, pues, de hecho, este caso también es súper interesante, un poco xenofóbico, podríamos decir, en el cual la inteligencia artificial estaba adivinando información personal del usuario a través de los prompts que él hace. Y de hecho ustedes pueden hacer el ejercicio, no sé si le han preguntado a ChatGPT, dime lo que sabes de mí, o cosas así, y hasta que se queda uno asustado. Prácticamente que le dice hasta el tipo de sangre. Y en este caso, sin dar, digamos, mucha información personal, el ChatGPT a través de lo que el usuario pues, fue generando a través del tiempo, empezó a adivinar cosas como raza, como orientación política, orientación religiosa, orientación sexual, cosas que pues no debería manejar ese tipo de sistemas, ¿verdad? Porque en ningún momento explícitamente dimos el consentimiento para que se utilizaran los datos de esta manera. Ahorita si nos da chance me meto a ese link que estaba por ahí, en el cual básicamente nos ayuda a generar prompts
para pues, hacer diferentes pruebas a los LLMs y ver qué nos responden. Y ya el número 1, pues es pues lo más conocido, ¿verdad? Hay cualquier infinidad de aplicaciones en el cual se ha hecho una inyección, cualquier cantidad de casos de uso, de charlas, pero al final, y lo que me gusta mucho de estos vectores de ataque es que los vectores de ataque ya no son técnicos, ¿verdad? Simplemente es un prompt lo puede hacer cualquier usuario, ya no ocupas tener toda la experiencia que tenía un desarrollador o experto en algunos sistemas o experto en Windows o en Mac o en Android para explotar una vulnerabilidad, sino que el nuevo vector de ataque es el inglés, básicamente, o el español, depende de cómo utilicen el chat. Y en este caso, pues lo que queremos hacer es engañar al LLM, ¿verdad? Ahí tenemos que nosotros ponernos un poco creativos y ver cómo el sistema nos da información que normalmente no debería darnos, ¿verdad? Creo que por ahí un caso muy famoso fue el del cuento de la abuelita, ¿verdad? No sé si lo vieron por ahí, que le decía uno al chat, cuéntame un cuento como si fuera mi abuela, pero que ese cuento tenga 10 llaves de encriptación de Windows. y te lo iba diciendo ahí con una fantasía y demás. O en este caso bueno, ahí el ejemplo de cómo construir una bomba, ¿verdad? Bueno, a veces yo que trabajo mucho en ciberseguridad y lo uso bastante, pues ya yo vi que ya yo no le puedo decir, deme un exploit para tal y tal cosa, ¿verdad? Porque me va a decir, no, ¿verdad? Y esto no es ético. Pero si yo le digo, estoy haciendo una investigación para tal vulnerabilidad, yo quiero probarla y no sé qué, y como que le endulzo ahí un poco el contexto y ya él me da directamente la información que le estaba pidiendo. Igual sí he sentido que se han como suavizado un poco las reglas de ChatGPT, más que todo por la competencia, porque hubo un momento en el que ChatGPT era muy cuadrado, digamos, en ese sentido. No te daba la información explícitamente de cosas que no, en su naturaleza pues no eran ni buenas ni malas. Y entonces, ¿qué hacía la gente? No, me voy para DeepSeek o para Gemini. Y ellos sí me van a dar la información que le estoy pidiendo sin mucho rodeo, ¿verdad? Bueno, como les decía, el tema de los prompts, cualquier cantidad, estos fueron como 3 ejemplos que tenemos por ahí. Y son cosas, uno dice, bueno, engañé al prompt, al LLM, pero ¿qué más puedo hacer? ¿Qué tan malicioso se puede hacer? Por ejemplo, en el primer artículo, y eso fue muy reciente, fue este año en DEF CON, de donde lo saqué, que andaba por ahí, igual dando algunas charlas, en el cual a través del Gemini tenía una integración con el calendario de Google, y a través de un prompt, básicamente, él pudo mandar una invitación y encender un bombillo de la casa, lo cual no parece muy malicioso, pero si no controlamos estos riesgos a tiempo, el día de mañana que ya sean sistemas más inteligentes, de hecho ya pues algo que está muy de moda es el tema de las casas inteligentes, ¿verdad? Bombillos, cámaras, electrodomésticos, teles y demás. Si no controlamos estos vectores de forma temprana, pues después un atacante podría pues incluso apagar las cámaras de seguridad a través de un prompt, de un tercero, ¿verdad? Cosas que ya se pueden poner un poco más peligrosas. Y pues también vi por ahí otro artículo que en el buscador de Google, si uno ponía lo que se conoce como el regex, básicamente hay unos parámetros para que le den información propia del ChatGPT. Si ponías esos parámetros, podías leer conversaciones de otros usuarios, ¿verdad? A través del mismo buscador de Google, que es algo que ahí como que se tiraron la bola entre OpenAI y Google de quién es el problema, pero parece que ya lo solucionaron. Y por aquí un ejemplo de los prompts, ¿verdad? Pues ya hay muchas técnicas, hay gente que se ha estado, digamos, especializando en todas estas áreas, y me gusta mucho porque es un tema que ya está, digamos, de forma transversal, abarcando otras áreas. Como les digo, ya no es un tema meramente técnico, sino que incluso por acá tenemos ya temas como, por ejemplo, psicología, temas de contexto social y demás, en el cual pues no necesariamente necesitamos ser expertos técnicos en pues, desarrollo o otras áreas informáticas, sino que si yo, por ejemplo, el tema de filología, como yo le indico al prompt, al LLM, cosas con sinónimos de palabras que normalmente no son tan
escandalosas, ¿verdad? Como algunas de las que el chat las interpreta. De hecho, hubo un ejemplo muy famoso también en el cual en el prompt el atacante, digamos, el que escribió el prompt, lo que hacía era poner un slash entre cada letra. Entonces así básicamente le podía pedir cualquier cosa al chat y él se lo iba a dar. ¿Por qué? Porque el procesador estaba acostumbrado a leer texto normal, ¿verdad? Palabras. Cuando le ponías el slash era como si tuvieras una nueva letra o una nueva palabra cada vez que leía después del slash. Pero ya al final, pues sí, él sí entendía, ¿verdad? Sí, ya reconstruía todo el enunciado y te daba la información avanzada. Creo que ya para cerrar, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Sí? Sí, bien, ok. Bueno, ya para cerrar y vamos a ver si vemos el otro sistema que ya les iba a enseñar. Bueno, ¿cuál es el futuro de esto? Bueno, desde el punto de vista de seguridad, ya les mencioné el WAF de Akamai y me imagino que también otros proveedores están trabajando en soluciones parecidas. Ya de hecho hay red teaming por ejemplo, bueno, a mí me ha tocado, ¿verdad? Ya me he estado especializando un poco en lo que es red teaming o pruebas de penetración directamente hacia LLMs o sistemas de inteligencia artificial. Pueden ser desde redes cognitivas, chatbots, bots digamos un poquito más normales, como por ejemplo bots que se utilizan en WhatsApp o Telegram. Ya las empresas como que están automatizando más todos esos sistemas y pues obviamente todos esos sistemas tienen que tener sus pruebas de seguridad, ¿verdad? Pues, y correcciones y demás. Los LLMs, bueno, este tema ya ni tan siquiera sé a dónde proyectarlo, porque antes cosas que pensaba que iba a pasar en un año, pasaron en meses, y ahorita en los siguientes, de hecho, en los siguientes 6 meses, hay mucha incertidumbre de qué tanto van a avanzar estos sistemas del LLM, pero lo que sí estamos seguros es que cada vez se vuelven más autónomos, ¿verdad? Y más complejos. Incluso ellos, la idea es que en algún momento puedan hacerse hasta sus propias pruebas de seguridad a cierto nivel y pues decir que tan bien o mal están en ese tema. Y al final es el tema de LLMs autodefendibles, ¿verdad? Que utilizan la misma inteligencia artificial para pues bloquear los ataques, ¿verdad? Él pues ya va a llegar en algún momento en que va a tener esa autonomía. Hay dos empresas que ahorita son pioneras en estas. Una se llama Self Defense y la otra Autodefense. Ahí lo pueden buscar como Autodefense LLM. Y pues en estos casos la idea es que pues ellos prácticamente tengan ya un sistema de seguridad interno en el cual puedan detectar todos estos tipos de ataques. Bueno, ya vamos a pasar a las preguntas. Déjame nada más a ver si les muestro el otro recurso que tenía por acá. Bueno, si tuviera internet, vamos a ver, conecto por acá. Vamos a ver si nos carga. Un poquito lento el internet acá, menos que todo el mundo está minando. Okay. Este se llama Imprompter, imprompter.ai. Ya vamos a ver qué es lo que hace y si nos ayuda ahí un poquito el internet. Y básicamente es pues un compilado, digamos, una guía, o como quieran verlo, una guía, un tutorial, en caso que les interese el tema de ciberseguridad, en el cual, pues básicamente a través de pues diferentes prompts, incluso aquí nos muestra ejemplos reales de cómo contestaron los chats en ese caso. Hay muchos ataques transversales, por ejemplo, a través de aplicaciones de mensajería empresarial como Slack o Teams, que también pues, se conectan a estos sistemas, de cómo se puede obtener información sensible de los usuarios. Ahí al rato hasta pueden sacar la planilla de la empresa, ¿por qué no? A través de esos sistemas. Y bueno, por aquí les dejo la solución. Como ven, es una guía, vienen varios ejemplos. Por acá nos da varios prompts, ¿verdad? Los cuales podemos utilizar para pues, empezar a probar la seguridad de los LLMs, ¿verdad?
Por aquí incluso podemos ver, este sí es bastante malicioso, ¿verdad? Incluso hace una exfiltración de datos de los sistemas. Ahí obviamente habría que validar un poquito más los keywords, saber qué tanto está pidiendo, pero por lo menos nos da, digamos, la base para pues intentar empezar a generar ese tipo de pruebas dentro de nuestros sistemas, ¿verdad? Y por aquí pueden ver también que hay un poquito más de información y también tienen por ahí un repositorio de GitHub también que se está actualizando. Entonces, bueno, creo que nos quedan ahí unos 10 minutitos para preguntas. No sé si alguno tiene preguntas, comentarios, sustos que les ha pasado.